Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional A Solas con Dios en esta serie del mes. Excelencia, yo quiero invitarte a que vayas conmigo al Salmo 137 y 138 en esta ocasión. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y orábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahí los que tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones, nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses, quiero inclinarme hacia tu santo templo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Querido amigo y querida amiga, yo quiero hablar de un tema muy especial en esta ocasión. Superando la crisis. Superando la crisis. Creo que una de las maneras que Dios nos ayuda a moldearnos y nos ayuda a sacar de nosotros lo mejor para su gloria y para el bienestar de otros es en medio de la crisis. Las crisis son permitidas por Dios bajo un plan soberano. Realmente nosotros no quisiéramos que llegasen, y cuando llegan, pues nosotros quisiésemos estar lo más preparados, pero en ocasiones llegan repentinamente, llegan sin aviso previo y llegan de una manera muy drástica a nuestras vidas, y muchas veces no sabemos cómo actuar. En numerosas ocasiones Israel fue sitiada, el pueblo de Israel fueron cautivos. En esta ocasión, pues el Salmo lo describe, cómo ellos se sentían en medio de esa crisis. En realidad, cuando escuchamos este Salmo, nos podemos remontar a nuestra vida. En más de alguna ocasión quizás hemos atravesado una crisis y hemos tenido más de alguno de estos indicadores que expresan esas personas. Dice que ellos se sentaron junto a los ríos, se sentaban y lloraban al acordarse de Sión. En los álamos de la ciudad colgaban sus carpas. Las personas se burlaban de ellas. Cuando tú y yo estamos atravesando una crisis, realmente hay un gran quebrantamiento en nuestras vidas. Las lágrimas son fáciles que lleguen, la tristeza puede llegar, la desesperación puede llegar fácilmente. Y sobran las personas que se burlan de nosotros. Sobran aquellas personas que en vez de dar palabras de ánimo, lo que dan es palabras de juicios. Sobran aquellas personas que quizás nos dicen de que no lo merezcamos y que deseasen vernos destruidos. Sobran esas personas imprudentes que en vez de darnos una palabra de ánimo, lo que dicen, nos pueden decir es de esa misma enfermedad murió un familiar, o esa crisis económica pues ya no vas a superarla, tu familia se va a destruir, y en vez de dar palabras sabias, esperanza, lo que hacen es dar negativismo, pesimismo, y realmente lo hacen a veces con el deseo de dañar y a veces imprudentemente. Independientemente la situación que llegue, llegarán esas personas que en vez de ayudar intentarán dañarte. Así como esas personas que se burlaban del pueblo de Israel y le decían, cántenos un cántico de Sión. En realidad ellos no querían escuchar ese cántico, pero era una especie de sarcasmo que utilizaban con ellos. Pero me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo número 5, y es una frase que a través de la historia para Israel ha tenido un significado muy relevante. Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si llegara yo a olvidarte, o si me olvidare de ti. En abril de 1948, el barrio judío de Jerusalén estaba prácticamente bajo sitio. Las provisiones de comida estaban casi agotadas. La gente se sostenía con una ración semanal de 57 gramos de margarina, la octava parte de 1 kilo de patatas y otra porción igual de carne seca. Entonces se oyó la noticia de que un convoy de camioneta iba a llegar al Tel Aviv con provisiones. Cientos de personas salieron corriendo para recibir a las docenas de camiones. Nunca olvidarán el momento de la primera vista de aquel convoy. En el parachoques del primer camión, un Ford azul, alguien había pintado estas palabras: si me olvidare de ti, oh Jerusalén,
Y así estas palabras del Salmo 137:5 han venido a ser un lema para animar al pueblo judío a lo largo de la historia. Se convirtió en un lema en esa ocasión. Y así a lo largo de la historia, Dios ha tenido un cuidado especial con Israel. Tantos ataques de países, y lo seguimos viendo en la actualidad, cuántos países están enemistados con Israel y quieren destruir a Israel, pero Dios sigue teniendo el cuidado de ese lugar. Incluso el gobierno de Estados Unidos actual ha buscado proteger a Israel, ha estado de la mano con ellos, porque es Dios mismo que lo permite. Pero de verdad Dios ha tenido el cuidado tuyo y el cuidado mío. Y en medio de la crisis, aún en esos momentos difíciles, ya sea por una enfermedad tuya o de tu familia, han llegado momentos en donde tú quizás no sabías cómo ibas a solventar esa situación. Y de una manera poderosa y maravillosa, Dios obró a través de esas personas que te atendían, a través de un medicamento especial o quizás de un milagro sobrenatural que nadie se lo esperaba. Y Dios lo hizo. Quizás cuando tú no tenías seguridad en tu estabilidad económica, quizás no tenías algo para comer o algo para la semana o el mes y venía una crisis difícil, Dios de una manera especial proveyó lo que necesitabas. Dios te proveíste una casa cuando quizás no lo tenías claro. Dios te provisto de un empleo en medio de una sociedad que vivimos difícil y Dios sigue teniendo el cuidado de ti. Las crisis son necesarias porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Las crisis son necesarias para que nuestra paciencia se perfeccione. Las crisis son necesarias para que nosotros entendamos que somos tan vulnerables y que necesitamos de ese Dios poderoso. Y cuando tú y yo entendamos eso, Dios obrará en nuestras vidas, obrará en nuestras familias. Y como el salmista David en el Salmo 138 podremos decir: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmo delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo, alabarle, inclinarnos delante de Él, postrarnos en adoración. Será nuestra actitud cuando superemos la crisis, sea de salud, sea económica, sea familiar, sea espiritual. Cuando Dios te libere, cuando Dios te restaure, cuando Dios te moldee y te perfeccione, tú y yo le vamos a querer adorar. Y al final diremos: el Señor cumplirá en mí su propósito. El Señor ha cumplido su propósito en nosotros. Más que cumplir nuestros deseos y nuestros sueños, debemos de anhelar cumplir los propósitos del Señor. En realidad, esa es la mejor lección al superar las crisis. Que el Señor te bendiga en este día.